Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por comprometerse todas las mañanas usted a estar pendiente de Frente a Frente. Y muchas gracias por seguirnos desde las 5:45 con TN5 Matutino. Pero muchas gracias porque miren que yo tengo información, no sé cómo lo determinan porque a esa hora no hay ningún mecanismo de medición, que mucha gente ve la repetición del noticiero TN5 Estelar a las 4 de la mañana, 4:15 de la mañana. Muchas gracias por esa lealtad con los espacios informativos de Televicentro. Miren, el tema de hoy es un tema sensible, pero yo no temo opinar al margen de la sensibilidad que a unos les gusta y a otros no sobre la temática nacional. Me corresponde coordinar un programa de interpretación y periodista que tenga miedo a opinar, pues fracasa en los programas interpretativos. Yo sé que mi función primaria es preguntar, pero en un programa con el género interpretativo es bien difícil no emitir opinión. Centro Cívico Gubernamental. Hay tema que ha generado controversia fuerte, fuera de lo político, de lo electoral, en los últimos años, es el Centro Cívico Gubernamental. ¿A cuánta gente yo no he escuchado que mejor hubiésemos construido varios hospitales, con todo el equipo quirúrgico y con el personal adecuado? Yo a mucha gente le he escuchado eso. Que mejor hubiésemos construido infraestructura vial, orientado ese dinero hacia mejorar los edificios escolares que tan deteriorados están en el país, y tantos otros argumentos que son válidos, porque en una nación en vías de desarrollo como la nuestra, si no se invierte en infraestructura, pero pasemos primero para que prioricemos los temas de inversión. Si no se invierte lo suficiente, lo adecuado en educación y salud, muy difícilmente superen el subdesarrollo. Si no se invierte en infraestructura, es difícil que sea competitivo en este mercado. Yo estoy de acuerdo que nos falta mucha inversión en esas áreas. Totalmente de acuerdo con usted. Pero también he pensado sobre el gasto anual que implica el alquiler de los edificios públicos. Y ese dinero no regresa. Ese dinero pasa a privados. Ese dinero se gastó, porque eso no es inversión, se gastó y no se recuperó. Eso mejora la rentabilidad, pero de los privados que tienen edificios. Entonces mi pensamiento siempre ha sido, aún y con las prioridades que tiene el país, porque el tema de discusión sería si en este momento era prioritario el Centro Cívico Gubernamental o no, en función de la situación económica del país y de las debilidades que tenemos en otras áreas del desarrollo humano y del desarrollo general del país. Pero desde la otra perspectiva, los miles y miles de millones de lempiras que desde hace años gasta el Estado de Honduras en el alquiler de edificios públicos, dinero que no retorna, es para poner atención y reflexionar sobre ello. Si hay que pagar, no sé cuánto costó al final ese centro cívico gubernamental, no sé si son 250, 300 millones de dólares, pero eso ya lo vamos a averiguar, o más todavía. Si bien es cierto que el Estado queda comprometido con pagar esos fondos, al pagar esos fondos quedará
con edificios públicos enteramente del Estado de Honduras y no tendrá que pagar alquiler. Y a mí esa lógica financiera me parece correcta. Porque ese dinero que hemos pagado durante años, miles y miles de millones de lempiras, ya no los vamos a gastar y no los vamos a recuperar. Será dinero que quedará cuando se pague ese préstamo para ser invertido en las necesidades primarias de los hondureños. Yo lo miro con esa lógica financiera, sinceramente. Y no es que no quiero quedar mal con nadie, simplemente lo miro así, que el país tiene otras necesidades y prioritarias, correcto, estamos de acuerdo, pero que a mediano y largo plazo nos convenía que el Estado construyera sus propios edificios para no estar pagando por la eternidad ese dinero que solo le iba a servir a privados. Es correcto también, y así esa plata la ocupamos en invertirla en otras cosas para mejorar las condiciones de vida de la gente. Miren, este es el tema. Lo planteo así porque era bueno decirlo. Este es el tema, o diría yo una arista del tema, porque la otra arista la va aquí a plantear en este momento con la pregunta a la periodista Gabriela Andino. Y por ahí es donde se va a centrar hoy el desarrollo de esta temática con los ejecutivos mexicanos que tenemos aquí en el programa Frente a Frente. Que conste, ¿verdad? Fue invitado el gobierno. Desde la semana pasada fue invitado el gobierno. Pero la semana pasada dijeron no, la otra semana sí, llegó esta semana, dijeron no. Así que uno no puede eludir el abordaje de estas temáticas que son importantes desde la perspectiva de la transparencia, el interés público y el conocimiento de la gente. Así que vamos con la interrogante, señorita Andino. Buenos días. Buenos días, licenciado, y de inmediato le trasladamos a usted la consulta para que participe y mande sus preguntas y también sus aportes a nuestros panelistas. El tema de hoy es, ¿cree usted que el gobierno planificó adecuadamente la construcción del centro cívico gubernamental desde la perspectiva operativa, técnica y financiera? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales certificadas. Comenzamos desde ya. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, no disfruté la pregunta, Gabriel Andino, porque venía caminando desde esa esquina del set a sentarme aquí, así que me gustaría que la leyera de nuevo, ¿verdad? La repetimos, licenciado. ¿Cree usted que el gobierno planificó adecuadamente la construcción del centro cívico gubernamental desde la perspectiva operativa, técnica y financiera? Esa es la consulta que le trasladamos hoy a nuestros usuarios en redes sociales. Y algunos dirán, ¿y a qué viene esta pregunta? ¿Qué es lo que está pasando? Ya verán qué es lo que está pasando. Por eso planteé muchas aristas de este centro cívico gubernamental, ¿verdad? Y hoy, para desarrollar el tema, tengo aquí a Jorge Moguel, que es el director de infraestructura del grupo GIA. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Bien. Buenos días. Buenos días, Renato. Usted es mexicano, ¿verdad? Es correcto. ¿Reside en México o en alguna otra nación de Latinoamérica? Bueno, recientemente me moví a Panamá justamente porque estoy encargado de los negocios de la empresa y los proyectos en la región, pero he residido en México todo este tiempo hasta hace unos meses. Y el asesor del grupo, el abogado hondureño Omar Claros, el asesor legal del grupo. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Renato? Bienvenido. Buenos días. Gracias. Al final, ¿cuánto va a costar esa obra, ingeniero? Renato, te comento, es un proyecto que llega a una inversión total del orden de los $200 millones. 200 millones de dólares. Es correcto. Y permíteme comentarte, y tú hacías una introducción al inicio de este programa, muy acertado, y creo que el proyecto es muy valioso. Sí quiero decirte, yo creo que Honduras merece un reconocimiento. Honduras merece, es una punta de lanza en este tipo de proyectos. Es una necesidad, esto que tú decías, lo que pagan en alquileres, no solamente de Honduras, de toda la región, de todos los países latinoamericanos.
y hoy han volteado a ver este tipo de proyectos como una opción que a la larga les va a traer beneficios, les va a permitir tener sus propios activos y por ende van a contar con recursos posteriores. Sí requiere hacer todo un frente importante para hacer las estructuraciones, para hacer las licitaciones. Esto obedece a una licitación internacional hace ya poco más de 4 años. Y bueno, y hoy es una realidad, el Centro Cívico ya está operando y platicaremos un poco más a lo largo del programa, y ya tenemos a nuestros primeros usuarios dentro del Centro Cívico, al orden de 4 dependencias, ya estamos por ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a repetir la pregunta, nos iremos a la primera pausa y ya luego entramos en materia aquí con Jorge Moguel y Omar Claros. ¿Cree usted que el gobierno planificó adecuadamente la construcción del centro cívico gubernamental desde la perspectiva operativa, técnica y financiera? Si quiere saber por qué la pregunta a esta altura, cuando ya está el centro cívico gubernamental construido, siga con nosotros después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a el nuevo paquete residencial de Tigo, con 15 megas y una super recarga. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente estamos monitoreando el parque vehicular y su comportamiento. Esta mañana en Tegucigalpa, pues así tenemos una cantidad de alertas sobre accidentes viales, lastimosamente. Esta imagen y este reporte es en la carretera CA5 a la altura de la residencial El Durazno, ya muy cerca del cementerio Vida Nueva. Mire, ahí está un accidente vial. Otro accidente vial que se ubica ya dentro de la ciudad, cerca de Residencial San Juan, transitando sobre el anillo periférico y en la conexión con el Boulevard Fuerzas Armadas. Un rojo intenso que desciende o que va en ascenso sobre la CA6, ingreso de la región oriental del país hacia la capital de la República, cerca de Villanueva. Mientras tanto, el barrio Morazana Flores, también con un reporte de accidente vial, Cerro Grande, zona 4, hasta el barrio del Chile, 4 kilómetros por hora, otras arterias que están totalmente saturadas de vehículos. Y San Pedro Sula, así está, Boulevard del Sur, Boulevard del Este, Boulevard del Norte, segundo anillo periférico, la avenida Junior, 33 calle suroeste, complicadito el tránsito vehicular. Y usted recibe esta información con inmediatez por cortesía de Banco de Occidente y sus préstamos agropecuarios, préstamos personales, préstamos pues para auto, para vivienda, todo en Banco de Occidente, en donde apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Recordamos el tema de este día. ¿Cree usted que el gobierno planificó adecuadamente la construcción del centro cívico gubernamental desde la perspectiva operativa, técnica y financiera? Participe y comente a través de nuestras redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y @Frente a Frente HN. Comenzamos el programa para que usted pueda transmitir también sus preguntas y comentarios a través de nuestra pregunta del tema de hoy. Bueno, sin lugar a dudas que esa pregunta es por algo, se hace por algo. Yo le pediría al abogado Omar Claros, asesor del grupo mexicano que ha construido ese centro cívico gubernamental, que nos dé su respuesta en función de la pregunta que estamos formulando esta mañana aquí en el programa Frente a Frente. Renato, para el pueblo, ¿no? Para el público que no conoce el día a día del contrato, definitivamente el proyecto es un proyecto que viene a darle otra cara al gobierno de la República en cuanto a cómo va a prestarle el servicio, cómo está gastando su dinero el día de hoy, que es preocupante que toda esa plata, son 20 millones de dólares al año que hoy se pagan en alquileres, y esos alquileres van a dejar de pagarse con la ocupación del centro cívico. Eso es importante. ¿Qué es lo que yo podría rescatar de la pregunta? A pesar de que sí es el momento idóneo y sí fue bien pensado técnica y financieramente, como en toda relación, Renato, hay altos y bajos. Eso ha sido nuestra relación con
con el gobierno, una buena relación, una relación que ha venido desde un proceso de concurso internacional para poder haber iniciado la construcción de este centro cívico, aprobación de diseños, etcétera. Y hoy nos encontramos ya en la fase final, en donde hay dos temas que son los más importantes. Uno que es lo que ya se está dando hoy, poco a poco, que es la ocupación del centro cívico como tal, y el otro, que también es importante, es prepararnos para afrontar los pagos que vienen a los financiadores. Y de eso depende, que estamos seguros que el gobierno lo cumplirá en los momentos que corresponda. De eso depende la formalización y autorización de diferentes pagos que deben de existir en el proceso. Algunos plazos se han vencido en función de estos pagos o están por vencerse. Yo entiendo que es una de las principales preocupaciones que los motiva a ustedes a comparecer esta mañana en Frente a Frente. Los plazos, Renato, no están vencidos. Si lo vemos desde la perspectiva legal, meramente contractual, no están vencidos los plazos. Sin embargo, sí estamos ya a puertas de. Nosotros el 15 de abril tenemos la obligación de culminar la construcción del centro cívico. A esa fecha esperamos contar ya con todo el personal o los usuarios de este centro cívico dentro de las instalaciones, más de 9.000 personas, y poder así hacer frente mediante los pagos del gobierno a los financiamientos de esta obra. ¿Qué debe cumplir el gobierno en los próximos días justamente para que se materialice el traslado de 9.000 empleados públicos al centro gubernamental y cumplir en los compromisos del contrato? Que primero, y aquí obviamente yo lo veo desde la perspectiva legal, ¿no? Desde la perspectiva legal es emitir su autorización, es una autorización que recién acaba de emitir para una de las torres, que es la torre que se está utilizando ya por la Superintendencia de Alianza Público-Privada. Ese es el primer paso que esperaríamos estar recibiendo de las demás torres del proyecto, y formalizar una serie de acuerdos que tenemos en la mesa, que los tenemos bien definidos con el gobierno, y que, como usted sabe, Renato, esos temas es un proyecto grande, es una inversión grande y lleva tiempo poderlo formalizar. Entonces hoy ya sí es importante, estamos en marzo ya, el año ha ido súper rápido, ya estamos en el tercer mes, nos queda un mes para estar listos, operando y con todos los temas formalizados. Me habla usted de autorización, pero financieramente, ¿qué le toca cumplir en este momento al gobierno? Financieramente el gobierno debe de pagar el arrendamiento por el cual tenemos el centro cívico. Eso es básicamente, no se llama arrendamiento, se llama una contraprestación. Y quiero aclarar, Renato, que es importante, el gobierno no está en mora en ese tema. No está en mora en el pago de esta contraprestación, no está en mora en el pago de ninguna obligación, pero el próximo 30 de abril, que es ya a la vuelta de la esquina, en 2 meses, nos corresponde a nosotros cumplir unas obligaciones que dependen de ese ingreso por parte del gobierno. Entonces esperamos que de aquí al 30 de abril, tanto el uso del centro cívico al día de hoy, lo que se ha estado utilizando y lo que se ha autorizado, y cualquier tema de pagos pendientes se haga formalizado. Para que ustedes cumplan con los compromisos que tienen desde la perspectiva financiera. ¿Qué es lo que debe cumplir con ustedes el gobierno? Tal vez Jorge. Por favor, Jorge Moguel. Aquí hablaba el abogado Omar Claros desde la perspectiva legal, pero yo quisiera tocar un punto más desde la perspectiva técnica operativa. Si bien hay estos plazos que decía el 30 de abril, el 15 de abril tendrá que estar terminado y tendrá que trasladar, el gobierno tiene una obligación, también debemos de entender que hacer la ocupación de una instalación de esta naturaleza, de este tamaño, no es algo que vamos a poderlo hacer por arte de magia de un día al otro. Entonces ahí es donde entramos en un tema operativo, donde tenemos que ir trabajando con gobierno, de ir haciendo uso, y diría más intenso, de la manera posible, de aquellas áreas que ya están terminadas. Hay áreas, si bien ya lo comentaba el abogado Omar, de que hay un área que ya una torre, podríamos estar empezando a ocupar otra torre, en las próximas semanas otra, para que entonces el día 15 de abril, digamos, estamos listos. No de repente el 15 de abril
queremos llegar a una ocupación plena total, lo cual logísticamente, técnicamente, operativamente, también debemos de reconocer, y toco un punto relacionado a la pregunta inicial. ¿Fue planeado? Sí, sí fue planeado adecuadamente. Logísticamente sí, pero también sabemos que hay obras que no son parte del centro cívico, que se están haciendo a los alrededores, que seguramente van a acabar algunos meses posteriores a la fecha de abril. Y eso también va a tener algún conflicto operativo que tenemos que ir de la mano con gobierno, de cierto tráfico, cosas que pueden suceder, que esperemos que dure pocos meses. ¿A qué voy? Que esas obras externas acaben pronto, que el centro cívico se pueda ocupar en su totalidad lo más pronto posible, pero esto sin dejar de cumplir lo que decía el abogado Claros, que hay fechas límite. Entonces, creo que ahí es donde empezamos a jugar un tema importante de cómo, sin dejar de cumplir las obligaciones que están en contrato, debemos de empezar a intensificar más el trabajo de todas estas actividades que permitan llegar a un éxito al proyecto. Pero está claro que esas calles de acceso que se están construyendo al centro cívico gubernamental no van a estar listas en el mes de abril, o esa calle, para ser más riguroso, más específico, eso no va a estar listo para el mes de abril. Yo pregunté y me dijeron, eso tendrá que esperar unos 8, 9 meses. O sea que el problema de tráfico vehicular, si lograran trasladarse al 30 de abril como fecha máxima, va a ser endemoniado en todos esos alrededores del centro cívico gubernamental. No sé cómo están con el agua, no sé cómo están ahí con otras infraestructuras que son básicas para que la gente esté trabajando en condiciones adecuadas. Sin duda, a ver, comento, todas estas infraestructuras aledañas caen, y de acuerdo a cómo se estructuró todo este proyecto, este gran proyecto, en la responsabilidad de las diferentes entidades de gobierno a cargo, ya sea la de agua, ya sea energía, ya sea la alcaldía y todo ello. Hoy el proyecto tiene capacidades de arranque, y me refiero, hoy tiene energía, hoy tiene agua, pero también tenemos que entender que hay que acabar de hacer obras, hay que acabar de hacer infraestructura que depende de estas dependencias en su totalidad para que pueda operar al 100%. Y tener la suficiente energía. Me preocupa menos porque van muy avanzados, y yo creo que hoy se tienen para más del 50, y yo creo que para abril estará lo del 100. Agua, sabemos que es un proyecto, déjame una cápsula, que fue diseñado y construido con estándares interesantes de sustentabilidad de bajo consumo. Eso es importante porque hay doble red de tratamiento, hay red de tratamiento de agua con doble red de agua de reutilización. En este caso los baños son baños secos, los baños de caballeros, lo cual nos permite que el consumo de agua que se tenga es mínimo y va a tener poca afectación, pero con todo y ello, aunque es mínimo el consumo, pero hablar de 9,000 personas es una cantidad de cierto tamaño de agua. Entonces, ahí tiene que acabar lo que son las instancias de gobierno, de terminar las obras para contar con el recurso suficiente de estos servicios y que pueda estar trabajando. Ahí es donde comentaba un poco, entonces, si bien desde el ámbito legal estamos claros, sí vemos que de repente se pueden venir ciertos obstáculos que si no nos anticipamos o no vemos cuál va a ser el mecanismo de resolución, podrían llegar a afectar financiera y técnicamente el proyecto si no tomamos las decisiones adecuadas en el momento correcto. Es el agua que suministra el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ustedes construyeron pozos ahí para ese centro cívico. Es correcto, tiene 4 cisternas, tiene una planta de tratamiento, como decía, tiene una línea, un sistema, una red de reuso, la cual todo lo que es sistemas WC se reusa, pero sí, todo eso está construido, toda la infraestructura hidráulica es parte del centro. ¿Y qué obra es la que hace falta para tener la certeza de un suministro al 100% del agua? El contrato prevé una serie de obras complementarias, específicamente en el tema de agua potable. El gobierno es el encargado de proveer, digamos, no tan técnicamente, el pegue del agua hacia el centro cívico. En eso lo que a mí me han expresado es que están listos, que al 30 de abril va a estar ya el agua funcionando, llegando directamente al proyecto. Pero lo importante y lo que decía Jorge es, como estamos el 4 de marzo, estamos a 2 meses
cualquier cosa que se atrase podría ocasionar un inconveniente para el proyecto y es lo que no podemos permitir. Entonces, efectivamente, el agua es un tema fundamental, la energía eléctrica es un tema fundamental, que son de las obras complementarias que el gobierno nos está entregando como parte del contrato. Con la energía, escuché que dijo Jorge que están al 50%, pero que cree que ya a finales de abril estará toda la obra en cuanto a energía eléctrica construida. Con el problema del agua hay retrasos. ¿Qué otra obra pudiese obstaculizar el flujo de empleados públicos hacia ese edificio? El tema vial, ¿no, Omar? Sería el tema vial. Uno de los temas que hay que trabajar en conjunto. Sobre todo sabemos que el centro cívico cuenta con accesos en diferentes avenidas, con 4 accesos para todas las entradas de estacionamiento. Cuenta con más de 2.600 cajones de estacionamiento, el cual podremos platicar más adelante si son suficientes o no suficientes, todo ello, pero simplemente 2.600 cajones de estacionamiento es un estacionamiento nada pequeño que tiene que tener accesos por todas sus diferentes entradas, con lo cual sí nos preocupa que los temas viales de repente nos puedan entorpecer o sea una restricción para que se pueda ocupar por unos meses al 100 cuando realmente el centro cívico va a estar al 100 y debemos, y con lo que comentaba el abogado Claros, ante las obligaciones financieras, desafortunadamente financistas, fondos de pensión, pues ellos hay fechas clave que se ocupe o no se ocupe, se tienen que rendir los pagos. Y yo recuerdo Renato, cuando, y como hondureño, ¿no? Recuerdo cuando el centro cívico se empezó a planear y la ubicación del centro cívico se empezó a planear, todos pensábamos, o más bien era la expectativa, que iba a estar en total funcionamiento este BTR que está cerca del proyecto, ¿no? Y era una parada buenísima para el centro cívico. Eso iba a hacer que el empleado público que llega a su trabajo a través del transporte público del país llegara fácilmente, se movilizara y no hubiera una gran congestión. Eso sabemos y no es ningún secreto, no está listo, lo cual va a complicar el hecho del tráfico y puede complicar el hecho de la practicidad del proyecto, que era lo que se buscaba. Miren, yo lo que voy comprendiendo de lo que ustedes me explican es que si no se terminan estas obras que son fundamentales para que la gente trabaje con dignidad o llegue sin mayores obstáculos al centro cívico, entiendo que lo que ustedes me quieren decir es que si estas obras no están listas, en algún momento pudiera decir el gobierno, ¿cómo me voy a pasar si todavía no hemos terminado de instalar el agua? ¿Cómo me voy a pasar si todavía no hemos terminado de instalar la luz eléctrica? ¿Cómo me voy a pasar si todavía los accesos faltan 8 o 9 meses? Y eso altere financieramente los compromisos que tienen ustedes como empresa mexicana y que tiene el gobierno con los institutos de previsión y la banca que presta el pisto para construir el centro. Es correcto. Eso lo has dicho más que claro. Eso es. Lo has dicho más, así es. Y lo que sucede, Renato, es que el objetivo, y entendemos, el gobierno ha trabajado con buscar que eso no suceda, pero la realidad es que estamos a 2 meses de que el proyecto pueda dar inicio y esperamos que todos esos temas de agua, energía eléctrica y viabilidad estén funcionando correctamente para que 9,000 hondureños que todos los días llegan a trabajar a un mismo lugar puedan llegar sin ningún inconveniente y operar sin ningún inconveniente dentro del proyecto. Ahora, ustedes me han dicho que como empresa mexicana que ha construido el centro cívico, el gobierno no les debe nada hasta este momento. No, pero sí hay un trámite que no lo ha hecho en función de que ustedes consigan más recursos financieros. Me gustaría que por favor, desde el abogado, ámbito más explíqueme legal, ese puntito es lo que me genera confusión y no acabo de entender todavía. Y si yo no lo transmito bien, la gente no va a comprender y este asunto es de que la gente comprenda y nosotros generar una opinión pública bien informada y correcta. Dejaría al abogado, aunque todo esto viene a partir de que se empieza a cerrar los primeros edificios, la terminación de los edificios, se van generando ciertos hitos en el contrato y todo eso va obedeciendo, pero quisiera y le pediría al abogado que justamente explicara con mayor detalle ese proceso en el cual estamos y que arrancó hace unos meses, que se terminaron los primeros edificios, en el cual estamos en el proceso de terminación de los últimos y el cual concluye, como ya lo venimos platicando, ahora el 30 de abril, pero creo, no creo, estoy seguro que el abogado es el experto para explicar un poco ese proceso. El 15 de noviembre del año pasado,
llegamos a una serie de acuerdos. Y digo la fecha porque esa fue la fecha en la que se definió el hito 100, como le llamamos en el contrato, que es cuando se finaliza la ejecución del proyecto. Ese día llegamos a una serie de acuerdos que requieren la formalización. Entre esos acuerdos está el tema de un reconocimiento financiero, del pago del alquiler conforme vaya utilizándose cada una de las torres, no cada uno de los pisos, porque escuché en algunas declaraciones la semana pasada y antepasada que decían vamos a ir pagando conforme a cada uno de los pisos. Ahí no hay que confundir a la ciudadanía. Son las torres las que se autorizan y las torres las que se van pagando. Entonces esos compromisos que adquirimos las partes, porque fue los dos después de una serie de conversaciones, son firmados el 15 de noviembre y son los que deben de estar listos para el 15 de abril para poder cumplir. Ese es el objetivo primordial, llegar al 15 de abril habiendo que esos compromisos del 15 de noviembre se hayan materializado y se hayan formalizado. Hemos avanzado, Renato, eso es indudable. La contratante o la parte gubernamental está compuesta por más de un ente y ha trabajado fuerte en que esto se pueda lograr. Hace falta algunas autorizaciones de la Superintendencia de Alianza Público-Privada y una vez obtenidas esas autorizaciones podremos haber cubierto todo ese aspecto. Capitúleme esa parte, por favor, porque sé que hay mucha gente que no la comprendió. ¿Qué fue lo que pasó el 15 de noviembre? El 15 de noviembre, luego del análisis y del análisis en general de la ejecución del proyecto, de los cambios que se dieron dentro del mismo diseño del proyecto, nos pusimos de acuerdo en definir la fecha de terminación, al 15 de abril. 15 de abril. 15 de abril. Okay. Esa es la fecha del hito 100, como le conocemos. Y esa es responsabilidad de ustedes. Terminar esa obra el 15 de abril. Así es. Correcto, bueno, Así entiendo es. eso. El compromiso también es que iré utilizando el centro cívico como se ha hecho al día de hoy, que ya lo está utilizando unas dependencias dentro de unas torres, y la autorización del reconocimiento de algunos gastos, algunos diseños, algunos temas que hemos tenido durante el proyecto que son temas meramente técnicos, lo cual requiere una aprobación de la superintendencia. Y esa aprobación ya está en la etapa final. Nosotros esperaríamos que eso esté resuelto al 15 de marzo, pero es básico que esté resuelto antes del 15 de abril. ¿Cuál es el monto de los gastos en que incurrieron por esas modificaciones complementarias? A ver, son modificaciones a la hora de hacer un overall de todos estos aspectos, llega por debajo de los 7 y tantos millones, por ahí andaba. ¿De dólares? De dólares, correcto. Que fueron el barrido de todas las adecuaciones, solicitudes que se fueron llevando, una serie de cosas que fue teniendo el proyecto y que bueno, que a la fecha, como dice el abogado, no debemos de tener mayor inconveniente, ya está en su fase final de validación por parte de la SAP, ya fue aprobado por la entidad, después la SAP, y una vez que tengamos todo validado, bueno, pues ya podemos continuar con queda formalizado para que el proyecto siga hacia adelante. O sea que ustedes como empresa constructora tienen una certeza que se les va a pagar esos 8 millones de dólares. Una vez que ya tengamos las validaciones correspondientes, podremos hacer el mecanismo para obtenerlo. Pero que los había preocupado, Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, lo decimos, es un proyecto que ahí está, es una realidad, y han trabajado muy fuerte todas las partes, o sea, empresa, gobierno, asesores, entes, y estamos claros que va a salir. Miren hondureños, yo sé que el país, así con el fraccionamiento que tiene, con la división que hay en la sociedad, siento que ya la ideologización en que caímos se ha ido aplacando un poco, pero quedamos fraccionados. Nos es difícil encontrar consensos. Cada quien tiene el prisma con que mira a Honduras. Se agarra ese prisma y dice, esto es así y es así, los que están equivocados son los otros. Y desde el otro lado, así es también, quienes están equivocados son los otros. País dividido. Pero esta es una humilde opinión, yo puedo estar equivocado. ¿Cuánto paga el Estado en alquileres de edificios para que opere la administración pública anualmente? $20 millones. En lempiras,
¿Cuántos lempiras son 20 millones de dólares? 465 millones de lempiras. Mensuales. Anual. No, anuales. 465 millones de lempiras anuales y 20 millones de dólares anuales, 465 millones de lempiras anuales. 465 millones de lempiras anuales. La lógica mía, sin ser financista, sin ser economista, está bien. Aceptemos que haya debate si era prioritario o no el centro cívico gubernamental en las condiciones actuales del país. Ahora, pero en lo que yo creo debemos coincidir es que si en 20 años, ¿en cuánto se habrá pagado ya los compromisos que el gobierno hizo para hacer esta obra? ¿En cuántos años? 25. En 5 años. Pero en 25 años, esos edificios serán de nosotros, serán del Estado. Y ya no pagaremos, quizá para esa fecha, no 420, 25 millones de lempiras mensuales. Quizá para esa época esta cantidad sea 700 u 800 millones de lempiras. Ya para esa época. No van a ser 425, sino que quizá una tercera parte más, o la mitad de 425, o el doble de 425 millones de lempiras. Que al haber pagado la deuda ya quedarán para el Estado de Honduras que administre correctamente esos fondos, que ya no los pagará en alquiler y los invierta en prioridades que tenemos. Yo lo miro así. Está bien el debate, si era prioritario o no ese centro cívico, pero que al final es una operación financiera que a mediano plazo le va a beneficiar al Estado, porque ya no vamos a pagar más pisto en alquiler de edificios. Eso es correcto. Totalmente. Eso es correcto. Hay que verlo así. Y es además estratégico, Renato, porque mucha gente piensa y hace sus cálculos fácilmente y dice, si fueron 230 millones de dólares de inversión y le pago 20 millones de dólares o gasto 20 millones de dólares, esto debería salir en 10 años, debería salir en 15 años y hace sus números, ¿no? Lo importante de entender de ese proyecto, que es al ser una alianza público-privada, la obligación de la empresa mexicana, que es la empresa operadora, es operar con los estándares establecidos en el contrato a lo largo de los 25 años, obligándose a proveer internet, energía eléctrica, agua, el servicio de estacionamientos, la limpieza, es cambiar totalmente por todo ese periodo, y por eso es el pago. No es únicamente pagar la construcción, no es un contrato de construcción, es un contrato de construcción y operación a lo largo de los 25 años. Ahora, si el gobierno había planificado plenamente todo esto, eso puede estar en discusión, ¿verdad? Porque resulta que ni están construidas las calles de acceso, se ha tardado con la instalación del agua, con la instalación eléctrica. Sí, y yo entiendo, yo no sé, y ustedes me lo van a certificar después de la pausa, que hubo gente que dijo, no, yo no lo quiero así, yo lo quiero de esta manera, este piso. No, que derrumbe esta pared porque yo no lo quiero así, yo lo quiero de esta manera. Eso va acarreando costos adicionales que ahora tiene que pagar el gobierno, ¿verdad? Creo que de ahí se derivan esos 8 millones de dólares que tiene que cumplir pronto. Pero el puntito es que la obra como tal, en función de los intereses del Estado de Honduras, está bien pensada. Esos edificios van a ser del Estado. Ya no vamos a pagar más alquileres en 25 años. Ese dinero que pagamos alquileres tiene que invertirse en educación, en salud, en las prioridades de Honduras. Me parece que eso está bien. Ahora, si planificaron todo correctamente para que, vencido el plazo de construcción, nos pasáramos, es otro asunto. Yo no sé, por lo visto, si vamos a tener que esperar 7, 8, 9 meses para que el gobierno se pase. Pero hay compromisos financieros y ese es el puntito clave, y es ahí donde el Estado no debe fallar. Hay compromisos financieros con la compañía que construyó eso, con las instituciones que han prestado el dinero y sobre todo las de jubilación, los institutos de pensión, bueno, y la banca también, porque al final el dinero no es de ningún banquero, es de todos nosotros que ahorramos nuestros fondos. Se pase o no, se trasladen o no 9,000 empleados públicos,
Honduras debe cumplir financieramente sus compromisos. Y ese es el puntito que yo creo, y hoy sí comprendí bien, por eso estamos aquí en frente a frente debatiendo el tema del Centro Cívico Gubernamental después de la pausa. Vamos a Frente, gracias a Bacredomatic. Tus ahorros cuentan historias. Escríbela. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos el tema de este día. ¿Cree usted que el gobierno planificó adecuadamente la construcción del Centro Cívico Gubernamental desde la perspectiva operativa, técnica y financiera? De inmediato leemos algunos de sus comentarios que nos han llegado hasta nuestras redes sociales. Nos dice Reinaldo Escobar: por donde se tome o se mire, todo en el Estado y con el Estado es negocio o se vuelve negocio. Alquiler, construcción, mantenimiento, etcétera. Que si es pertinente, pues eso que importa. Como siempre se priorizan los negocios sobre las necesidades sentidas del pueblo, y nos dice corrupción. Nos dice el presidente de la Superintendencia de la Alianza Público-Privada, Leo Castellón: sí, sí y sí. Esta es una obra referente en la región que, además del enorme ahorro, se acercan los servicios al ciudadano, haciendo más amigable, eficiente, transparente, cómodo, conveniente y rápido los trámites y gestiones. La Superintendencia de Alianza Público-Privada ya está instalada y damos fe de este proyecto. Eduardo Ulloa: o se economizará esos dineros del pago de alquiler para engrosar las cuentas bancarias de los corruptos. Para muestra, un botón. Nos comparte esta imagen. Darío Paz: el presidente Juan Orlando realizó el proyecto de la construcción del centro gubernamental para no seguir pagando grandes cantidades de dinero en alquileres. Eduardo Ulloa, en un segundo mensaje: con la construcción del Centro Cívico Gubernamental no seguirán pagando alquiler. Ahora les pregunto, con esos dineros ahorrados por el pago de alquiler y con el pago de nuestros impuestos, ¿algún día miraremos reflejados esos dineros en salud, educación y reducción de la pobreza? Reflexión, pero hoy va a depender de nosotros, a elegir la mejor gente, los más honestos, los más inteligentes. Ahí va a depender de nosotros y del compromiso con Honduras a futuro. Me parece una linda y oportuna reflexión de Eduardo Ulloa. El país no debe seguir por ese camino de la deshonestidad, de la corrupción. El país debe volverse transparente, pero ahí va a depender de la capacidad de elección al momento de votar que tengamos los hondureños. Nosotros somos únicos responsables del futuro del país. Por favor, complementemos los mensajes. Vamos a ir a otra pausa y vendremos con unas declaraciones que nos hizo a TN5 Estelar la señora Marta Doblado. Gabriela. Continuamos leyendo sus mensajes. Lelis Emil Rivera: se lo robarán, compita, le apuesto doble por sencillo, dice. Eduardo Facusé: el capricho del Centro Cívico Gubernamental está mal ubicado. Crea congestión, el costo al cual adquirieron el activo es completamente fuera del precio de mercado. Tampoco era proyecto prioridad cuando en hospitales y escuelas hace falta lo más básico. Son ínfulas de grandeza para cubrir complejos personales, nos dice. Nos dice esta cuenta, exacto. En un último mensaje nos dice Calixa: se pierde más dinero en corrupción que en alquiler. Tantas necesidades que sufrimos los hondureños que no sé cuál sería el orden de prioridades. Salud, educación, falta de represas, impunidad y lo peor, vivir en un narcoestado. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y @Frente a Frente HN. En el tema de hoy se lo recordamos para que continúe opinando a través de estas redes sociales. ¿Cree usted que el gobierno planificó adecuadamente la construcción del Centro Cívico Gubernamental desde la perspectiva operativa, técnica y financiera? Después de la pausa seguiremos leyendo sus mensajes y con más información de nuestros panelistas. Son los expertos en eso. Yo recuerdo que el presidente eterno de Televicentro, don José Rafael Ferrari, me dijo un año antes de que
de que comenzara a construirse eso, el centro cívico gubernamental, que a él le parecía incorrecto la ubicación por el congestionamiento que eso iba a provocar. Eduardo, en esa parte de su pensamiento, Eduardo Facusé no deja de tener razón, así piensa mucha gente, que la ubicación no era la correcta, aunque ahora debatir si era lo correcto o no ya no tiene caso porque hay 200 millones de dólares invertidos ahí, pues. Es correcto. Y no se puede pasar todas esas torres a otro lado, no hay cómo. Y mucho menos derribarlas. No cabe. Entonces, el asunto está, sin accesos, eso va a ser un congestionamiento endemoniado. Caos. Con accesos, con ese acceso que están construyendo, ya vamos a tener tomas en directo de ese acceso que se está construyendo, va a resolver medianamente el problema. Sí. Pero el asunto, el tráfico vehicular en esos alrededores se va a complicar a futuro si no construyen otros accesos, Así es. ingeniero. Ya Si lo no, tocaba mejor servicio. el abogado Claros hace un momento, y yo creo que esto debe de estar inmerso en una visión integral. Y he visto, y lo sé de primera mano, que sí hay un proyecto integral desde lograr un intercambiador, desde el bulevar, que es el que está abajo, donde va el trans, ¿cómo se me fue el nombre? El Boulevard Suyapa. Desde el Boulevard Suyapa, que es un bulevar bastante ancho, de varios carriles, un intercambiador que está diseñándose o que está diseñando para tener un acceso directo exactamente al centro cívico de los estacionamientos. Entonces, considero que eso son elementos que le van a dar desahogo. También algo que comentaba, y para mí soy fiel creyente, la tendencia al transporte público. El transporte público cada vez se debe de ocupar más, se debe de estar utilizando en mayor medida. Entonces, una vez que entre en funcionamiento, yo espero, no es tema de este programa, pero el trans o el BRT que estaba diseñado, pues ese proyecto le va a permitir generar una afluencia directa a las personas, a quienes van a trabajar, una serie de cosas. La ubicación o no la ubicación, podemos tener un debate muy interesante. Pongo algunas ideas en la mesa y me ha tocado ver proyectos que similares de ciudades gubernamentales, que los hemos hecho a las afueras de la ciudad, justamente por tema de tráfico, y desafortunadamente tienen sus complejidades mucho hacia los beneficios de la población. Al estar fuera se les complica acercarse. Sabemos que este centro cívico va a tener unas grandes áreas de atención a las personas, la SAR, el registro civil, entre ellos, y puede haber varios otros más, tránsito me parece también. Entonces va a tener mucha interacción con el ciudadano de todos los días. Entonces, bajo ese principio, aislarlo, llevarlo fuera, creo que puede ser complicarle la vida al ciudadano. Por el otro lado, si bien en las grandes metrópolis a nivel Latinoamérica o Norteamérica, llamamos más hacia la concentración en los sitios urbanos y a un mejor ordenamiento urbano, vial, peatonal, que es lo que nos permitirá el día de mañana tener mejores accesos. Debemos de reconocer también, tenemos un Tegucigalpa con un clima muy favorable que permite el caminar, el andar. El día de mañana podremos, y ojalá sea parte de desarrollo, accesos, andadores, y la gente podrá caminar un paseo de 400, 500 metros de donde haya dejado su vehículo, donde tenga que tomar el transporte público, donde tenga que hacer, y que le puede llevar a una zona que comercialmente es densificada, permite obtener servicios, permite obtener beneficios, restaurantes, industria. Entonces, desde mi punto de vista, y puedo tener, yo no decidí que estuviera ahí, eso se decidió en otro momento, pero yo soy partidario y yo participo en las ideas de redensificar las ciudades y llevar los servicios hacia el centro y mejor proveer los servicios de movilización a través de transporte público peatonal. Esa es mi tendencia y es lo que a mí, de mi experiencia profesional, me gusta que suceda en las ciudades. Creo que esa hace a las ciudades más cercanas con la gente. Pero ya entramos en un tema más No, y mire, yo creo que esas son las cosas que hay que decirlas sin tapujos. De haberse organizado mejor y planificado mejor, de repente hubiesen visto la forma cómo ir construyendo. Sé que la dificultad aquí son los recursos,
la infraestructura vial de accesos mientras se estaba construyendo el centro cívico gubernamental para evitar entonces no solo el problema del tráfico vehicular, sino que las críticas. Miren, es asunto de organización, de planificación. Estas cosas debieron medirse a tiempo. Y ahora se les ha dicho cuánto tiempo hay que esperarse para terminar esta obra de la calle de acceso. Yo personalmente no tengo claro, no somos parte ni del contrato, sé que son unas obras que está llevando la alcaldía con la unidad de tránsito y todo ello, pero bueno, desde el ámbito técnico a ojo sabemos que no van a estar listas en mes y medio. No sé si le lleve 6 meses como mínimo. Hacen falta 6 meses como mínimo. Sí, así es. Hace falta 6 meses, Renato, pero el problema que tenemos en Honduras, y esto me incluyo, es ser cortoplacistas. Pensamos en mañana, pensamos en que esa obra o ese paso de desnivel va a resolver el tema. El tema es que el gobierno, y ahí sí debemos exigirle al gobierno que resuelva el tema del transporte público, porque esa es la realidad. Al final no podemos pretender que 9,000 vehículos van a llegar más los vehículos de visita y van a circular tranquilamente con tener un paso a desnivel. Lo que hay que hacer ahí es poner en marcha cualquier proyecto de transporte seguro que le permita a la población movilizarse y llegar al centro cívico sin ningún problema y que no le ocasione ese impacto de tráfico a las colonias que están alrededor. Porque a mí sí me llaman la atención los mensajes y me parecen válidos, pero al final estas oficinas estaban concentradas en el centro en donde es una sola calle, son calles pequeñas, es totalmente una infraestructura diferente y funcionaban al final del día. Hoy estamos trayendo el centro para una zona que quizá el capitalino la ha querido ver como una zona exclusiva, y eso puede ser lo que no lo hace sentir del todo confortable, ¿no? Pero hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo con el transporte público y no pensar en mañana o en diciembre. Hay que pensar que ese proyecto va a estar ahí 25, 30, 40 años funcionando con esa afluencia de gente. Ok, yo quiero que me expliquen, porque vamos a presentar a Marta Doblado, porque Marta Doblado dio unas declaraciones precisamente a TN5 Estelar hace algunos días que generó algún grado de controversia. Ok, el proyecto cuesta $200 millones, ¿no? Es correcto. ¿Cuánta plata puso la empresa mexicana aquí en este proyecto? Alrededor de 38, 40 millones de dólares. 38, 40 millones de dólares. ¿La banca privada? 155. ¿Y los? Bueno, es el crédito aprobado. 155. Ahí está, banca privada y fondos de pensión. Ah, bueno, 155 millones, banca privada y fondos de pensión, y los casi 40 del consorcio mexicano. Así es. ¿Cómo está la estructuración para pagar estos $200 millones? El origen es la fuente de pago por ya lo explicaba el abogado al inicio, la contraprestación, es ese pago que hace de manera mensual, que oscila el orden de los $20 millones anuales, el cual una buena parte, parte importante, se queda en el fideicomiso que administra el proyecto para estar pagando los intereses y el principal de este crédito a la banca y a los fondos de pensión, y deja un remanente, una parte más chica, para dar los servicios de operación, mantenimiento, o luminarias, servicios públicos, y eso, bueno, lo entrega. Eso es parte de una estructura modelo financiero que viene desde la parte de la licitación, está validado tanto por la contratante como por los fondos y las instituciones de financiación, con lo cual, bueno, pues cómo se distribuyen los recursos es como funciona. Mire que desde que yo pregunté, desde que hice la pregunta de la estructuración financiera, ya empezó a tronarse los dedos aquí el abogado Marc Carlos, y yo que estoy pendiente de tuyo, ¿por qué se está tronando los dedos? Bueno, los primeros pagos que tiene que hacer el gobierno a los institutos de pensión, a la banca y a ustedes, recapitulemos ahí, por los $200 millones para construir el centro cívico gubernamental, tienen que materializarse ¿en qué mes? En el mes de abril. En el mes de abril. El pago a los fondos, a la banca a los fondos de pensión y la banca, el 30 de abril. 30 de abril. Ahí tiene el gobierno que comenzar a pagar. Pero sí quisiera comentar un punto, Renato. Se ha venido o sea, esto es un proyecto que lleva poco más de 2 años de construcción, de que se firmó el financiamiento,
y los intereses que se van generando trimestre a trimestre, me parece, semestralmente, se han venido cubriendo de la misma estructura capital financiamiento, y eso mantenido. Pero digamos, el modelo financiero fue diseñado de esa manera. Ya a partir de abril, ya los recursos ya no vienen de esa estructuración del modelo financiero, sino los recursos ya tienen que venir del proceso de Bueno, correcto, y yo me imagino que fue planificado de tal manera que no hayan contratos en este momento con edificios alquilados que venzan en 10 años, porque si no tendrían que pagar en función del contrato que hicieron con determinado edificio privado para que funcionara una dependencia pública, y tendrían que estar pagando la deuda que tienen con la compañía, con la banca y con los institutos de pensión. Yo asumiría que el gobierno pensó todo esto y que en abril ya no debe quedar compromiso con nadie privado que ha alquilado los edificios para que funcione el gobierno. Renato, coincido con usted. Yo esperaría también que el gobierno, primero, no me preocuparía tanto por el tema de los 10 años, porque la ley de Honduras sí establece, y eso como un tip, que si usted está en un local comercial, manda una cartita con 60 días, aunque el contrato diga 5 años, 10 años, usted lo puede terminar. Bueno. Entonces eso ojalá el gobierno lo haya puesto en práctica. El proyecto, los fondos de las rentas han pasado a un banco, el Banco Fiduciario, que en este caso es Banco de la FICE, desde hace 3 años. Entonces Banco de la FICE recibe ese dinero, paga las rentas actualmente, y será Banco de la FICE, con la instrucción del gobierno, que ya debería de haber cancelado todos esos contratos. Ahí sí no deberíamos de estar con una preocupación de venir con una sorpresa de que estamos pagando arrendamiento, los hondureños, que estamos pagando arrendamiento en un local y que además estamos pagando centro cívico. Eso es algo que no deberíamos de permitir. Pero cuando dice y que se estaba tronando los dedos, ¿no? Mientras hablaba de la financiación, porque el concepto de decir el gobierno tiene que pagar no es tan real. Al final, nosotros como grupo, el grupo tiene ahí su firmita, tiene ahí su aval y tiene la obligación de cumplir esta deuda del 30 de abril, pague o no pague el gobierno. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Y coincido con usted, no podemos permitir que no se pague la siguiente cuota que Jorge tendría que ser en este mes de marzo, porque a partir del mes anterior ya se está utilizando. Esperamos en este mes de marzo decirle si lo lograron, si pagaron la cuota que corresponde a este mes, y nosotros poder estar listos para el 30 de abril hacer frente a la obligación. De ahí viene el nerviosismo. Bueno, y por eso es que la compañía pide que se trasladen ya a esos edificios. Ya la compañía no tiene nada que ver si no tienen instalado todo el agua, si no tienen instalada a plenitud la energía eléctrica, si no tienen calles de acceso. Ese es el puntito que de repente habría que reflexionar y cuestionar, que no se planificó correctamente por parte gubernamental. Bueno, pero Marta Doblado dijo algo en TN5 Estelar hace 3 semanas que generó controversia y que la vamos a recordar en este momento aquí en el programa. Gubernamental, la concesionaria mexicana que levantó el centro cívico aún no recibe los primeros pagos por la construcción de esta mega obra por términos claramente definidos en el contrato. Quedó establecido que los pagos se comienzan a hacer de parte del gobierno ad hoy en el momento en que se comience a habitar. Es decir, la llave del dinero se abre en el momento en que el inquilino se pasa. Antes no. Trasciende que los pagos del gobierno a la concesionaria GIA tenían que empezar a correr a finales del año pasado y que a esta fecha ya adeuda $8 millones, versión que enciende las alarmas por los millonarios préstamos de los institutos de previsión.
que ahora hay que pagar los préstamos que se obtuvieron del INJUPEN, del INPREMA, porque ese dinero de los trabajadores y de los maestros, ese dinero tiene que retornar. Y ahora con esta crisis no sé qué es lo que va a pasar, pero el gobierno tiene que ser responsable en ese sentido. Aquí vemos que no hubo previsión en ese sentido. Desde que nosotros prestamos, intereses sí nos han estado pagando, que son intereses trimestrales. Ya a partir del mes de abril comienzan los pagos de capital y los pagos de intereses. A este momento nunca nos ha fallado, ni por un día, el pago respectivo. Pero ahora las dudas van más allá de los pagos. Abastecer de agua a casi 10.000 empleados y un número no determinado de visitantes, así como garantizar el tráfico vehicular, es hoy por hoy un verdadero dolor de cabeza. Por un lado, se va a necesitar va a haber mayor demanda de agua potable y también por eso es que se están construyendo esos nuevos accesos aéreos a esta zona, porque la capacidad también vehicular va a ser un caos enorme en esa zona. Se proyecta trasladar al centro cívico gubernamental 42 instituciones y con los pagos por alquiler, amortiguar la inversión de $210 millones que cuesta todo el proyecto. Por ahora es el complejo de edificio más grande de todo el país y que al inicio generó desbordadas expectativas, pero que al final de su construcción y ya listo para su ocupación, genera las primeras dudas. Ya se trabaja para superar la problemática del servicio de agua y el tráfico de no menos 5.000 entre vehículos y motocicletas, y aunque ya se pasó la primera dependencia de gobierno, según las proyecciones primarias, a esta fecha el centro cívico gubernamental ya debió estar totalmente ocupado. Ulises Aguirre, Telenoticias. Cita, la parte que generó controversia de lo que dijo Marta Doblado es que se va a comenzar a pagar, dice, hasta que se pasen los empleados públicos. Mientras que por el otro lado se establecen las fechas ya específicas que dicta el contrato para comenzar a pagarle a los mexicanos, a pagarle a los bancos y a pagarle a los institutos de pensión. Abogado Omar Claros. Renato, no coincido con doña Marta, creo que es una forma fácil de explicarlo y entiendo quizá por qué lo dice así, pero el contrato ya establece que una vez finalizada la obra, recepcionada por el supervisor y por la contratante, inicia el pago independientemente sea utilizado o no. Lo que hemos visto como objetivo de gobierno es que no quiere dejar ese proyecto como un elefante blanco que quede de recuerdo y de adorno y que no sea utilizado. Pero al final la obligación del gobierno de hacer frente a esta contraprestación anual nace con la finalización de cada una de las torres. Entonces, nosotros hoy estamos esperando que ya está dándose uso de una de las torres. El SAR se supone que es la siguiente institución importante que ocupa todo un cuerpo bajo, todos 7 pisos, que es el que se va a mudar pronto. Y se empieza a pagar desde que se termina, no se empieza a pagar hasta que decidan mudarse. Ahí no tenemos que confundir a la población. ¿Por qué? Porque ahí es donde sirve que el hondureño esté pendiente de saber, a ver, esta obra ya está terminada, no tendría yo por qué estar pagando ese arrendamiento. No tiene ningún sentido de seguir pagando arrendamientos. El puntito es que si no han construido los accesos, ni terminada la instalación eléctrica, ni del agua, ya es otro problema que no tiene que ver con los que soltaron el dinero para construir el proyecto, y es ahí donde el gobierno debe apretar las tuercas y cumplir con lo que está establecido en el contrato. Y el puntito es que si no están todas estas obras de infraestructura hechas para el 30 de abril, el compromiso gubernamental es pagarle a quien le debe, ¿no? Y cancelados los contratos, Renato, que eso es algo rescatable de lo que usted mencionó. Cancelados los contratos actuales. Que eso no es nuestra responsabilidad, no lo conocemos, pero ojalá esos contratos de arrendamiento que se tienen actualmente y por los que se paga estas grandes cantidades de dinero hayan sido canceladas en tiempo y que no tenga problemas el gobierno el 30 de abril de duplicar esa tarifa. Yo durante un comercial me mandaban un mensaje por parte de los ingenieros de la contratante y me decían que están en pruebas del agua, que ellos ya están listos y que nos van a informar que esta semana o la próxima de que ya el agua estará al 100%. Eso es algo que esperamos que funcione de esa forma. En comunicación con Frente a Frente, el presidente de la Superintendencia de la Alianza Público-Privada, Leo Castellón. Después de la pausa lo tendremos aquí en el programa.
Y también el designado presidencial Ricardo Álvarez al teléfono luego de estos mensajes comerciales. Con 20 minutos, gracias por continuar con nosotros. Le recordamos el tema de este día. ¿Cree usted que el gobierno planificó adecuadamente la construcción del centro cívico gubernamental desde la perspectiva operativa, técnica y financiera? Seguimos leyendo sus mensajes a través de nuestro Twitter. Dice Mejía, febrero 7, 2020, el FOSDE en su informe Estimación del Impacto Macroeconómico de la Corrupción en Honduras nos advirtió que la construcción del centro cívico gubernamental, aeropuertos, carreteras es una fachada para drenar fondos públicos. Nicté Sánchez, el centro cívico gubernamental representa un ahorro significativo en las arcas del Estado, al igual que ofrece un servicio centralizado de la calidad para la población hondureña. Bloque Democrático. Soy arquitecto urbanista con experiencia en planes maestros. Sin planificación estos proyectos son un fracaso total. No habrá forma de poder mitigar el problema del tráfico vehicular. No hay forma de defender el proyecto ni técnica ni urbanísticamente. Pésima planificación. José Sánchez. Con las disculpas del caso, esta consulta está fuera de tiempo. Es más que notorio que la falta de planificación y sentido común en este proyecto que solo tiene como fin ser un negocio. Edgardo Rodríguez, sí, robo planificado, dice. Norman nos comenta, jamás planificó el desfalco que se le haría al Estado mediante esas obras, como todos los grandes proyectos. Palmerola es una bofetada para el pueblo, la compra de los buques de guerra otro robo, así como la paz, la salud, la educación, todo se lo están robando. Dice Lelis, el objetivo de aglutinar 44 entidades del gobierno en una sola edificación era para ahorrarse los alquileres. El problema aquí es que el primero lo construyeron y ahora están negociando a ver quiénes quieren trasladarse. No le extrañe ver indemnizaciones por incumplimiento. Mejía dice, el centro cívico gubernamental debió entregarse antes de junio del 2019, pero es una espectacular cortina para drenar fondos de instituciones estatales que son las que han estado financiando la construcción. Y ahora resulta que hay que pagar a terceros. Asalto a todas luces. Alan Alvarenga. Para mí es un caso más de corrupción orquestado por el gobierno. Los inversionistas mexicanos laboraron de buena fe construyéndolo, pero las autoridades políticas seguramente se robaron el dinero sobreevaluando la construcción. No me extrañaría y anote esta fecha, Renato dice. La voy a anotar, Alvarenga, voy a anotarla y luego nos comunicamos a ver cómo termina esto. En un último mensaje dice Emil, esto es un monumento a la falta de planificación de un gobierno en que la reducción de la pobreza, la salud, la educación, el empleo y la economía de sus ciudadanos ocupan los últimos lugares en el orden de prioridades. Continúe participando con nosotros a través de nuestras redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. ¿Cree usted que el gobierno planificó adecuadamente la construcción del centro cívico gubernamental desde la perspectiva operativa, técnica y financiera? Comente. Ya en segundos, Leo Castellón, el presidente de la Superintendencia de las Alianzas Público-Privadas y el exalcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, pero antes el director de infraestructura del grupo es GIA. El grupo GIA de México tiene un comentario aquí adicional, antes de la intervención de los dos funcionarios hondureños. Platicábamos hace un momento de que este proyecto ha sido financiado, el financiamiento en gran medida por los fondos de pensión de Honduras. Es importante mencionar que esta es una gran oportunidad para los fondos de pensión, puesto que normalmente los recursos de todas las personas que están haciendo sus aportaciones para después tener su jubilación, desafortunadamente en la banca tienen un rendimiento muy bajo. Normalmente los fondos de pensión pueden invertir en papel que les da del orden de un 2%, un 3%, y es el rendimiento que puede tener los fondos que el día de mañana van a ser las pensiones de gobierno de los trabajadores. En el caso de los fondos, cuando han colocado los recursos que han permitido hacer y realizar la construcción de este proyecto, les ha dado un rendimiento del 8.20% sobre el recurso que han colocado, con lo cual han tenido un rendimiento 300, 400% superior a lo que sería haberlos colocado en la banca. Esto solamente es en beneficio de todas las personas que tienen sus recursos para su jubilación en esos fondos y que lo que están logrando es que el día de mañana tenga un mayor volumen, una mayor cantidad de dinero cuando llegue su momento de retiro. Entonces considero, no es algo
que no se hace a nivel internacional, es muy común y lo vemos hoy en día. Los fondos de pensión en Canadá son de los más activos, los fondos de pensión de varios países invierten en infraestructura, invierten en energía, invierten en muchos países y sin duda los vamos a ver. Y hoy en día que Honduras lo esté haciendo con sus propios fondos es de reconocer y esto es un comercial, pero lo decía al inicio, debe estar orgulloso Honduras de este proyecto y de lo que ha logrado, puesto que se ha vuelto modelo, que quieren copiar otros países como Costa Rica, Guatemala ya vino a verlo, vino Panamá, y quieren copiar lo que son estos proyectos. Lo decíamos al inicio del programa, todos estos gobiernos latinoamericanos, si no es que hablo porque los conozco, pero seguramente otros gobiernos, gastan demasiados recursos en rentas, algo que el día de mañana no está generando un beneficio. Simplemente el alocar los recursos que hoy va a gastar en rentas en proyectos de esta naturaleza, que al final se genera un activo, es un gran beneficio para los países, para las sociedades, y qué mejor haciéndolos de la mano con fondos de los fondos de pensión como financistas. Y aquí el puntito es que de repente no se planificó todo lo bien en los tiempos, cuando ya estuviera el centro cívico, no se planificó, los accesos y asuntos como la energía eléctrica, asuntos como el agua. Fuera del debate si fue la mejor elección ese lugar donde se construyó. Dice don Jorge Moguel, a mí me parece que está bien ahí, dice, porque en la periferia el acceso de la gente a las instituciones que tienen que servirnos es más complejo, es más difícil, máxime con el nivel de transporte que tenemos en Honduras, que es muy malo. Bueno, pero hay otra gente que opina que ahí va a ser un problema complejo el transporte, porque no hay accesos para ese centro cívico gubernamental, suficientes accesos. Y decía un arquitecto, fallaron, dice, al construir ese centro ahí. Porque ahora, para construir accesos, no solo el que están construyendo, imagino que ya tenemos ahí el aparato para transmitir en directo las imágenes, eso no va a ser suficiente, ahí tienen que hacer una monumental obra, que es la que usted nos decía que está planificada. Exactamente, el intercambio en Suyapa. El intercambiador de Suyapa, que nos va a costar algunos millones de dólares. Esa mitigaría un poco más el acceso al centro cívico gubernamental. En eso debemos estar claros. Si debe haber debate, es justamente por eso. Aunque hay gente que está viendo corrupción en este asunto. Por algún lado, usted puede visualizar ahí algún filtro de desvío de fondos. Por supuesto que no, y soy muy claro. Si algo me queda... Primero, hasta el día de hoy el Estado no ha participado con recursos. Los recursos han venido, como les decíamos al inicio, de los financistas, de los fondos de pensión y de la empresa. Y a través de esos recursos como se ha podido desarrollar el proyecto. El Estado va a empezar a pagar por esto ahora que ya están terminados y que empieza a hacer la ocupación. Previo a esta fecha no ha habido esa participación. Y por el otro lado, si algo puedo estar seguro es que si un proyecto hecho totalmente de forma transparente, venido de una licitación internacional, puede revisarse todo lo que guste y no ha habido ningún solo caso de corrupción relacionado a este proyecto del centro cívico. Los institutos de pensión son el INJUPEN y el INPREMA. ¿El INPREMA participó? INPREMA, INJUPEN, IPM y Instituto Hondureño de Seguro Social. Los institutos de pensión fuertes del país participaron. Y los 4 institutos de pensión decidieron contratar a UNOPS, a Naciones Unidas, para que fuera quien lleva a cabo el due diligence, revisara la debida diligencia, si el proyecto era efectivo, y ahí dando un poco de transparencia adicional al tema de financiamiento. Vamos en este momento con don Leo Castellón, presidente de la SAP, Superintendencia de Alianzas Público-Privadas de Honduras, y luego con el exalcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez. Don Leo Castellón, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, licenciado Renato, a don Omar Claros, a don Jorge Moguel, que está de parte del operador, y a todo el pueblo hondureño. Don Renato, pues no recibí invitación de parte de ustedes, me hubiera encantado poder estar ahí y compartir todos estos beneficios y todo lo que es este complejo de infraestructura, que dicho sea de paso, es el proyecto más grande en todo el país construido en una sola etapa. Son más de 200,000 metros cuadrados de construcción
Y por supuesto que van a haber temas por resolver. Y cuando uno está construyendo una casa de 100 metros cuadrados, donde hay involucrados albañiles, fontaneros, electricistas, tiene inconvenientes y hay cambios siempre, usted siempre va a decir, esto debió haber sido así, y es parte del proceso evolutivo de una construcción. Por lo tanto, el centro cívico ha ido en este ritmo de construcción y finalmente pues la obra está construida. Nosotros estamos como superintendencia ya instalados como parte de una prueba piloto donde también está la empresa nacional portuaria y viene el CAR, y así posteriormente se van a ir instalando poco a poco 37 instituciones en esta prueba y error que dará paso a ir albergando todas estas instituciones. Y por supuesto que el proceso evolutivo de la ciudad va cambiando. Hay gente que, pues ahí veo los comentarios de muchas personas, veo que hay gente que no entiende el concepto de alianzas público-privadas y me gustaría explicarlo un poco si me da el espacio. Pero hay gente que siempre va a estar en contra de todo y a favor de nada. Si el centro cívico se hubiese construido por allá por Ciudad Mateo, hubieran sido otros los comentarios. Entonces vamos de acuerdo a una evolución tanto de las necesidades del gobierno como de las necesidades de la población. Este es un proyecto que además de todos los beneficios tangibles que tiene, también genera beneficios intangibles. El acercamiento de los servicios del gobierno a la población es un intangible. La comodidad que el funcionario público tiene en estas oficinas, y créanme que son construidas con estándares de última generación. Un edificio que va a estar operado por esta misma empresa por 25 años, tiene que asegurarse de que todos los materiales son de primera calidad, porque si no, esos mismos le van a generar temas de mantenimiento más adelante y por supuesto le van a generar inconvenientes en su operación. Entonces este es un proyecto insigne, un proyecto que ha sido planificado y que ya entró en funcionamiento. Y escucho muchos comentarios también de la gente, y estoy leyendo, donde dicen, ¿por qué no hicieron un hospital? ¿Por qué no le dedican a una escuela? Y fíjense que ese sería un buen proyecto de alianza público-privada, un hospital o una escuela mediante este concepto. Porque lo que es la alianza público-privada es precisamente eso, una parte que pone el Estado, que es la parte pública, y una parte que pone el privado, que en el caso del centro cívico, el inversionista operador hizo la inversión, y la parte del gobierno es lo que mencionaba el abogado Claros, que es la contraprestación de la renta, es decir, la parte pública en este proyecto es la renta que el Estado ya está pagando. Y encima de eso hay un ahorro y hay todas las conveniencias que hemos estado escuchando en el programa. Así que este es un proyecto del cual estamos orgullosos. La ciudad evoluciona, esta es la ciudad capital de Honduras y pues nosotros estamos totalmente a favor. Siempre habrán discrepancias, por supuesto, y siempre habrán temas por resolver, pero para eso estamos trabajando entre la empresa privada y el gobierno para que todas estas temas o situaciones por resolver se vayan evacuando a medida que el centro cívico vaya habitándose. Ahora, don Leo, lo que debe quedar claro aquí es que los términos del contrato establecen que el 30 de abril es la fecha plazo ahí para que, 15 de abril, perdón, para que se trasladen los empleados públicos, indistintamente si están terminadas las obras complementarias, y ya el último de abril también, ya que hay que ir pagando capital e intereses a los institutos de pensión y a la misma compañía. Eso debe estar claro para que luego no haya controversia y luego estamos con la amenaza de una demanda, ¿verdad? Es correcto, licenciado. Sí. Y para eso hay diferentes equipos trabajando en toda esta movilidad. Y si usted pasa por el centro cívico en este momento, usted va a ver constantemente que hay instituciones mudándose, que hay un proceso, que hay una institución del gobierno que está precisamente especializada en la habitabilidad del centro cívico, y estos fondos
haciendo referencia a uno de los comentarios que se había hecho más reciente anteriormente en el programa. Desde hace 16 meses el fideicomiso es quien paga los alquileres y los contratos se están renovando cada 2 meses en las áreas donde están las instituciones del gobierno en este momento. A medida se vaya evitando, esto pues se va a ir balanceando y esperamos pues en las fechas indicadas poder tener toda la contraprestación completa y seguir evacuando los alquileres de los otros edificios que ocupan las instituciones del Estado. Ahora, y para aclarar, sí fue invitado, don Leo. Bueno, yo con gusto participo con usted y Renato. Sí, no, muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias por llamarnos, pero yo se lo digo que sí. Y aquí tanto el abogado hondureño Jorge Omar Claros como el ejecutivo mexicano Jorge Moguel son testigos que frente a frente invitó al gobierno. Pero no sé qué les está pasando últimamente con este asunto de la libertad de expresión, como que se resienten cuando se emiten opiniones, y eso está malo. Eso está malo. Y Renato, es más, a mí me gusta su programa, usted es una persona sumamente ecuánime y cuando tiene que hacer crítica constructiva la hace. Y le agradezco. No sé si no recibí alguna llamada, si no contesté. No, le agradezco. Igualmente usted tiene mi número y don Carlos Andino también lo tiene y estoy totalmente a su disposición cuando... Le agradezco esas palabras, Leo Castellón, se las agradezco. Así deberían ser todos los funcionarios, aunque reciban órdenes. No vayan a ese programa porque ese programa dijo tal cosa a través de Renato. Me gusta esa posición independiente, don Leo Castellón, respetuosa de la libertad de expresión. Muchas gracias, don Leo. Voy ahora con el exalcalde del Distrito Central, don Ricardo Álvarez. Bienvenido, don Ricardo. Muchas gracias, Renato. Un saludo a los dos estimados empresarios de México y Honduras, debo entenderlo así. Mira, la verdad que en 3 veces o 2 o 3 veces he escuchado cómo manifiestan que la construcción de este edificio tuvo que haber sido complementaria con un buen sistema de acceso, de transporte, que no provoque los congestionamientos que ya tienen totalmente saturada a nuestra capital. De nadie es desconocido que hoy tenemos una capital totalmente congestionada y saturada. Y quiero que me permitan entonces, a consecuencia de esto, Renato, hace 10 años atrás aproximadamente, conociendo de el crecimiento del parque vehicular y de motocicletas del país, tuvimos a bien, cuando fui alcalde, contratar los servicios de un exfuncionario del Banco Mundial, y nos dijo con muchísima claridad: esta ciudad va a convertirse tarde o temprano en una ciudad donde va a quedar inmovilizada a consecuencia de las tendencias del tráfico en nuestra ciudad. Y para esto ya se tienen las recetas exactas. 1, necesitamos un programa intensivo, me dicen, de bacheo en la ciudad capital, porque cuando hay baches el vehículo se detiene para no golpear su vehículo. 2, una intensa implementación de un programa de semaforización inteligente en las intersecciones de más alto tránsito. Ambos cosas las implementamos. El inicio, me dijo, de una serie de pasos a desnivel, y quiero recordar, mi primer paso a desnivel fue en el punto de más alto congestionamiento de la capital, que era frente a la cafetería Gol, que conectaba entre Tegucigalpa y Comayagüela, de 8 pasos a desnivel que hicimos. Pero hizo hincapié este exfuncionario retirado del Banco Mundial: nada de esto, no más bacheos, no más semáforos, no más paso a desnivel, solucionarán el problema si no desincentivamos el uso del vehículo y lo trasladamos a un servicio público de transporte como iniciamos el Trans 450. Esto es una receta para Tegucigalpa, para San Pedro, para Tokio, para Nueva York, para el mundo entero. Si no se hace un sistema de transporte público moderno, eficiente, como estaba destinado y como está sigue siendo destinado el Trans 450, esta ciudad va a colapsar. Y ahora que vamos a tener el centro cívico,
con 25.000 vehículos que escuché aproximadamente que van a estar ingresando ahí, no va a haber manera por 150 o 10 o 5 o 3 pasos a niveles aéreos, subterráneos, etcétera, que pongamos en la zona, va a ser un caos. Hoy pronostico el caos más grande en la historia en un punto de la ciudad capital para poder accesar a este lugar. Entonces, aquí la política tiene que ser el desincentivar el uso del vehículo y poner de inmediato el Trans 450 a funcionar, de inmediato iniciar una serie de otras obras para seguir facilitando el uso del Trans 450. Pero ¿por qué no ocurre, Renato? Y discúlpame que me extienda, porque creo que tiene que ver mucho con una ciudad que todos queremos y queremos soluciones. Hay claramente, y por eso hago la denuncia hoy pública, hay una clara intención de detener el Trans, tanto económica como política. Hay un claro interés de pugna de intereses de grupos económicos. ¿Quién se queda con el manejo del Trans 450? Ya se le entregaron a los transportistas que están peleados entre sí. ¿Quién maneja el gran negocio de la tarjeta? ¿Quién maneja el gran negocio de los sistemas de seguridad a través de las cámaras? ¿Quién maneja el gran negocio de la publicidad en los buses y en las paradas? Entonces el conflicto es tal que ni los buses han mandado a traer en esta etapa. La obra está terminada para el Trans 450 y los conflictos internos, a lo interno del transporte, de los transportistas, que son los dueños del sistema, hoy con otra empresa llamada, y denuncio públicamente, Smartmatic, una empresa que sobrevaloró todo, para luego estar tratando de vender ahora la empresa a particulares y grupos económicos que se están peleando esto, tienen detenido el sistema de transporte público más importante que debería tener la ciudad y que también políticamente muchos han querido detener. El centro cívico no va a funcionar en temas de congestionamiento si no empezamos a tomar las medidas como el Trans 450 y otras para que esta ciudad sea una ciudad mucho más diría alegre para movernos, más tranquilo, que no genere tanta tensión, que no genere el caos que va a generar en los próximos días una vez que empiece a operar el centro cívico. Muchas gracias al exalcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, por su comunicación con Frente a Frente para darnos su punto de vista sobre los accesos al nuevo centro cívico gubernamental. Para él es fundamental que este Trans 450 se materialice, pero indistintamente de todo eso, aquí el reto del gobierno es que el 15 y 30 de abril tiene que empezar a soltar el dinero que se le prestó para la construcción del centro cívico. Si eso ocurre, no habrá ningún problema, solo quedará el problema, los desafíos de accesos al centro cívico gubernamental, pero ya ese es problema nuestro, de los hondureños, de los capitalinos, de la alcaldía del Distrito Central, del gobierno central, porque en todo caso, si se producen congestionamientos como es previsible, será porque 9.000 personas van a trabajar en ese centro cívico gubernamental y llegarán aproximadamente 25.000 vehículos, imagínense, simultáneamente todos 7, 8 de la mañana o a la salida 3, 4 o 5 de la tarde. Esos son los desafíos que tiene el centro cívico gubernamental. Y ahora son imágenes que nos llegan en directo del acceso que se está construyendo, que viene desde el San Miguel hacia el centro cívico gubernamental. Pero yo creo que hay que acercar más la cámara hacia el Instituto San Miguel, porque por allá es donde ya se le está mirando cuerpo a esa obra, pero esa obra está en un, 40%, me parece. Y la cuestión es que aquí los institutos de pensión y hasta los mismos mexicanos, veo yo, están diciendo, bueno, eso no es problema de nosotros si no han terminado ese acceso. El hecho es que en marzo hay que comenzar a pagar ya los dineros que se prestaron. A esta obra le hace falta mucho. Yo escuché decirle, no sé si fue a un funcionario gubernamental, que para terminar esta obra faltan 10 meses. 10 meses. Esperemos que no tanto, pero... Sí, así me dijeron a mí 10 meses, pero aquí escucho a Omar Claros que dice 6 meses. 6 meses. Y el otro puntito está en que el consorcio mexicano dice, cuando se entregue la obra, ahí comienzan a
pagarle a los que prestaron el pisto. No así como dice Marta Oblado. Hasta que nos ubiquemos se va a comenzar a pagarle. No es así. Ojalá que no haya más controversia sobre esto y que estén claros sobre el contenido del contrato, porque suficientes problemas tenemos los hondureños como para sumarle uno más. Pausa y volvemos. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, seguimos monitoreando los comportamientos viales y siguen sumando los accidentes viales a esta hora de la mañana en la capital de la República. Un accidente que es el tercero de la mañana sobre el Boulevard Juan Pablo II y ahí muy cerca de la calle La Salud, lastimosamente. Otro accidente más en la primera avenida de Comayagüela, ya para conectar con el puente Bailey. Y también observamos una línea en rojo de tránsito vehicular pesado en la séptima avenida, para que lo tome en cuenta. Otro accidente en la avenida Los Próceres, este se acaba de producir, seguramente dejará su consecuencia de tránsito vehicular pesado. Los rojos son intensos también cerca de la entrada residencial Molinón sobre el anillo periférico, porque aquí se produjo también un accidente vial más temprano, es decir, 5 accidentes en la capital de la República, mientras en otros lugares como la avenida Independencia, las cercanías del aeropuerto internacional Toncontín, aquí ya está dando tregua el tránsito vehicular, y en San Pedro Sula solo el Boulevard del Norte y algunos puntos de la avenida Circunvalación están complicaditas con tránsito vehicular. El resto, afortunadamente, ya pasó a tránsito ligero. Información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente. Bueno, está a la disposición préstamos personales, préstamos agropecuarios, préstamos para vivienda, préstamos personales para automóvil, todo en Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Estamos viendo el acceso aéreo que viene de... No, pero comenzamos ya muy acá, o comenzamos bien, ¿verdad? Sí. Este es el acceso aéreo que viene desde el Instituto San Miguel hacia el Centro Cívico Gubernamental. Ahí vemos maquinaria, están los pilares, pueden ver ahí los pilares que sostienen ahí la parte del puente, la rampa por donde van a transitar los vehículos, ahí los estamos viendo. Ahí los estamos viendo. Esto viene desde el Instituto San Miguel hacia el Centro Cívico Gubernamental y vamos a llegar a la parte que más cuerpo tiene de la obra. Justamente ahora mismo llegamos a ese lugar. Ahí lo ven ustedes. Ahí lo ven ustedes. Cuando pasa por uno de los moles que está en ese sector de la ciudad. Ese es el acceso aéreo. Pueden ver los vehículos que circulan por bajo. Eso es lo que viene para el Centro Cívico Gubernamental. Hasta ahí tenemos una obra ya descifrable. Ya luego los pilares, ahí no se ha hecho nada. Pasamos por uno de los hoteles. Todo eso viene hacia el Centro Cívico Gubernamental. Pueden ver ustedes. Es aquí donde se nos dice que faltarán 6 meses para concluir la obra. Esa es la calle de acceso complementaria, la única que se ha hecho para entrar al Centro Cívico Gubernamental. Solo con ese acceso, ahí será endemoniado llegar cuando hayan 9,000 personas. Tendrá que hacerse más infraestructura y aún así con más infraestructura debemos desde ya entender que los accesos ahí serán complejos, sobre todo a las horas pico, en la mañana cuando ingresan los trabajadores públicos y a la salida. Eso debemos tenerlo claro. A menos, dicen los expertos, aunque hay escépticos, que se construya un sistema de transporte público para que la gente se venga en él y no utilicen los vehículos. Así está la situación. Este es un problema en el mundo, ¿verdad? En las ciudades. Totalmente. Ahora, miren qué lindo, bueno, si es en infraestructura para la ciudad, se miran imágenes impresionantes. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Aquí le hacía la broma yo a don Jorge Moguel, una broma así áspera, si no se va a mover ese edificio, si no se va a caer, le decía, con un temblor de 7 Richter. Ni diga eso, dice, este edificio está construido bajo estándares internacionales, me decía, señor Moguel. Sí, es correcto, el diseño
estructural que obedece todos los estándares para cuestiones sísmicas es sumamente estricto, debo reconocer, y dato cultural, las restricciones y los factores de seguridad en Honduras son más altos que en Ciudad de México, con lo cual, bueno, podemos estar tranquilos que cumple con esos diseños para la norma sísmica aprobada y justamente esos temblores de 7 Richter y todo eso. Bueno, para los hondureños que no conocen Tegucigalpa, porque hay hondureños que no conocen Tegucigalpa, esta es la Tegucigalpa de hoy, pareciera que es una ciudad solo con esa visión. No, también hay pobreza, hay lugares en vías de desarrollo, hay lugares sin infraestructura sanitaria, sin agua, con casas construidas con mucho riesgo en los cerros, pero esta parte de la ciudad, así está la capital. Ahora, dejé para el final esta pregunta, no por ninguna razón, sino simplemente porque estábamos abordando otros temas. ¿Por qué se paró la construcción de la casa presidencial o no se ha parado? En estas torres van a funcionar 47 instituciones, pero tengo entendido que Casa Presidencial, que es el edificio que está casi pegado a la antigua Casa de Gobierno, ahí se han paralizado las obras, ¿o no? Están en proceso de arranque nuevamente. Comento un poco, si bien se definió, es un edificio que es contiguo, es parte, está integrado, pero fue una solicitud adicional. Sí quisiera aclarar que este edificio de Casa Presidencial no es parte de ese financiamiento, es parte de todo lo que venimos platicando a lo largo del programa. Fue una obra complementaria adicional que se requirió hace poco más de un año y que se ha venido trabajando. Y es importante recordar que, bueno, al ser Casa Presidencial, muchos de los temas de diseño, de equipos, de requerimientos tienen que pasar por aprobaciones de la Guardia de Honor y después de regreso vienen a la contratante, que en este caso es Secretaría de Finanzas, para después poderse llevar a cabo. Y ese proceso a veces no es tan rápido y eficiente. Sí lo comparto, creo que es bueno y es valioso que se termine en breve, pero las fechas de ese edificio son otras y no nos afecta en nada, ni del financiamiento, ni de... sé que no quisiéramos que siguiera ahí acabándose cuando ya todo el centro esté construido, pero ojalá se puedan acortar. Aquí creemos que pronto vamos a... yo he insistido mucho que trabajemos las 3 entes, o sea, porque de repente es muy lento cuando Guardia de Honor o los encargados de Oficina de Presidencia solicitan un cambio, ese cambio viene a contratante nosotros lo evaluamos, le pedimos, sí, de acuerdo, se puede hacer así o se puede hacer asado, hay que hacer este cambio de esta forma, y después regresa hasta así. Entonces, esa ida-vuelta es lento en su proceso administrativo. Creo que lo estamos solucionando y con esto debe tener 3-4 meses posteriores al término. O sea que el porcentaje de construcción está arriba del 50%. Por allá, 60-65. Ah, bueno. Pero sí faltan temas de acabados, pero esperemos que... Sí, hoy lo alcanzamos a ver en la parte inferior, ya está todo cerrado. Si dejamos esa imagen. Un poco antes. Sin nosotros, por favor. Bueno, ya la pasamos. No sé si lo puedo... Originalmente es... Sí. Sí, bueno, se queda en la parte inferior, pero hoy el edificio está totalmente, estructuralmente hablando, como estructura y fachada, totalmente terminado, y estamos empezando los temas de acabados con este último punto de acuerdo. 24 pisos, 2 torres de 24 pisos. Y 3 edificios de 7-8 niveles. ¿Cuántos? 3 edificios de 8 niveles. 3 edificios de 8 niveles. Y 2 torres de 24 pisos. Es correcto. 200.000 metros cuadrados de construcción. Ese es el centro cívico gubernamental y parte está en la esquina el edificio Casa Presidencial, que ese fue un requerimiento posterior y no es parte del contrato PP, pero sí está, ese funciona como en la medida en la que va requiriendo, se van haciendo los diseños, lo ha ido pagando el gobierno. ¿Parqueo para cuántos vehículos? 2.700 vehículos. Ah, 2.000. 700 vehículos. Yo no sé, fue Ricardo que dijo 25.000 vehículos. No, el parqueo cumple la norma, está por arriba de la norma de la alcaldía y de lo que se requiere a nivel de estado. Sí hay una discusión, si sabemos que de los 9.000, 8.000 y tantos, 9.000 trabajadores, no todos tienen vehículo, pero también sabemos que puede ser que más de 2.000 de ellos tengan vehículo, también tendremos que ir solventando, pero también es claro que desde el punto de vista técnico
colocar más vehículos dentro de un solo estacionamiento, lo único que íbamos a hacer era asfixiar y por algo la norma está diseñada de esa forma, ¿no? Y con el agua el 80% será reutilizable. El centro cívico tiene una planta de tratamiento, lo expresé al inicio, tiene una doble red de agua. Esto quiere decir que todo lo que son los WCs y muebles sanitarios reciclan el agua que viene de la planta de tratamiento y el riego también. Y solamente de agua potable de primer uso es el agua que se usa para consumo y para el tema del lavamanos. Y vemos los estacionamientos. Con estas imágenes nos vamos a la última pausa y retornamos para despedir el programa. Ya regresamos a Frente a Frente. Gracias a Diunsa. Le decimos hola al verano. Tenemos todo lo que necesitas para... Bueno, muchas gracias. Claro, muchas gracias al abogado Omar Claros, muchas gracias al ingeniero Jorge Moguel. Gracias. Y esperamos que, bueno, ya en abril tengamos solventado las incertidumbres que pudieran en este momento visualizarse en torno a este centro cívico gubernamental, que ya está construido. Así es, ya está construido. Ya está construido. Ya lo que faltan son obras complementarias. A todos muchas gracias, buenos días. Los invito para que continúen con nuestra programación. Las mañanas del 5 enseguida aquí en la pantalla líder de Honduras.